Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella has reflejado tu corazón y ese es el corazón tuyo el que nos has dado por medio de estas hermosas hojas, Dios, y por medio de cada palabra que has respirado. Te damos gracias porque en ella tenemos todo lo necesario para aprender sobre la vida y sobre cómo tener una buena relación contigo, pero sin esta palabra, Dios, realmente estaríamos en la vida muy desvalidos, muy desprotegidos, desamparados y realmente mal. Así que te damos gracias porque por tu gran amor nos la diste y por tu gran amor nos considerás aptos para poder vivirla. Te damos gracias por ello, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. La verdad que con las manifestaciones y las canciones ya podríamos cerrar la reunión y tenemos mucho trabajo para hacer y para disfrutar. En cierta forma, gran parte de lo que eh, voy a exponer hoy está concentrado ahí, en particular en las manifestaciones. Preciosas, muchas gracias. Como decía Hugo, este, este tema es un poco la continuidad de lo que ya venimos presentando, condiciones para fruto y provecho. Hoy nos vamos a focalizar, vamos a poner nuestra atención en el discípulo, condiciones del discípulo, ¿no? Que tiene que asumir cada uno. Por favor, vamos al libro de Juan, capítulo 15. ¿No? Entonces, en el marco del crecimiento y el desarrollo del Hijo de Dios, los frutos, dijimos, son el resultado de un andar cristiano apropiado. O sea, ¿cuándo están los frutos? Cuando hay un andar cristiano apropiado. Por eso para nuestro Padre es muy importante y Él está muy interesado en que los logremos. Para Él no es menor el tema. Hay mucho hincapié en toda la palabra al respecto de los frutos. Ahora, para alcanzarlos se tienen que cumplir ciertas condiciones. Por supuesto, todas al alcance de todo hijo de Dios. Dios no puso algunas condiciones para unos y otras condiciones para otros. Y no nos puso la vara tan alta de tal manera que nadie llegue. Están disponibles para cada hijo de Dios. Ahora, también hemos dicho que cuando hablamos de condiciones, nos referimos a aquello que sí o sí es necesario hacer o cumplir para que se dé o alcance algo determinado. Sin eso cumplido, realizado, no se logra. ¿Sí? Vamos entonces al versículo 8 en Juan 15. Allí dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La palabra discípulo tiene varias raíces en el griego. Cada una de ellas tiene un significado muy particular. Aquí, todas estas palabras se utilizan en la Biblia. Sin embargo, la que aquí corresponde es una palabra griega llamada macetes. Ahora, esta palabra señala a un aprendiz, a un seguidor. Ese es el concepto básico de esta palabra. Ahora, este es un aprendiz a cargo de un tutor, lo que implica una relación más estrecha que la instrucción. Entonces, un discípulo en principio puede aprender cómo hacer algo y repetir aquello en lo que fue instruido. Eso, cualquier aprendiz hace esto, cualquier discípulo. Sin embargo, este tipo de aprendiz del que habla la palabra de Dios en este registro en particular es un imitador de su maestro. Es alguien que hace un esfuerzo para pensar del mismo modo. Entonces no es un aprendiz o alguien
que tiene otro carácter. Este es el carácter principal, es una característica de este discípulo que pone su foco de atención no en lo que es el proceso del aprendizaje, como lo vimos con la palabra disciplina en la oportunidad anterior, sino que acá se pone la atención en la relación entre el maestro y el discípulo, entre ellos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de estos casos donde aparece esta palabra, donde es empleada esta palabra, tanto en los discípulos que acompañaron a Jesús, de eso nos vamos a ocupar primero, y luego vamos a ver también otros usos. Vamos por favor a Mateo 5, versículo 1. ¿Sí? Allí dice, Mateo 5, versículo 1, viendo la multitud, Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Los discípulos fueron al encuentro de su maestro. Ellos lo buscaron. Si no es que Jesús pasaba golpeando las puertas y preguntaba, che, ¿vos querés ser mi discípulo? A ver, el que va ahí en la vereda, ¿ustedes qué? No, no, no. Esto es al revés. Es el discípulo el que busca continuamente al maestro. Por favor, un poquito más adelante, Mateo 8, versículo 23. Dice, ¿estamos? Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos, de vuelta aquí macetes, le siguieron. Jesús no necesitó llamarlos a la barca. Él no los buscaba. Sus discípulos lo seguían a donde fuera. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas, por favor. Lucas 6. Es un ejemplo muy particular, Lucas 6, versículo 17. Es un ejemplo muy particular porque así vamos a ver que mucha gente seguía a Jesús. ¿Sí? 6:17 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos. ¿Ven? Acá no lo buscan, ya estaban con él. Él, Jesús, estaba en compañía con sus discípulos. Y también estaba o había una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Acá ya no solo tenemos a los discípulos, realmente tenemos una gran multitud de personas que siguió a Jesús durante su ministerio con dos propósitos. Uno era para oírle, según muestra la palabra de Dios, el otro era para ser sanado. Pero de la gente de esta multitud, no todos acompañaban al maestro a cada lugar donde fuera, a todos lados. ¿Sí? Los discípulos sí lo hacían. Ellos estaban allí. ¿Qué nos permite ver esto? Bueno, nos permite ver que ellos fueron testigos de la conducta del maestro. Ellos vieron lo que hacían. Tuvieron la oportunidad de escuchar sus respuestas y de ver cómo ayudaba a la gente que venía a él. Para ser sintéticos, nadie sigue a otra persona si no hay un interés, si no tiene un interés, una causa, un motivo por el que hacerlo. Ahora, al considerar nuestras reuniones, o las distintas reuniones donde se enseña la palabra de Dios, nosotros debiéramos preguntarnos cuáles son los motivos por los que la gente llega a participar. Y son muchos. La verdad es que son muchos. Entonces, por ahí la pregunta o nuestro interés no tiene que estar tan centrado en por qué vienen, pero sí en por qué se quedan. Eso debiera ser claro para cada uno de nosotros, o debería ser claro para cada uno de nosotros. Por favor, pasemos a Juan, capítulo 6. Estamos en Lucas, un poquito más adelante, Juan 6.
vamos a trabajar los versículos 67 a 69. ¿Estamos por allí? Muy bien. En el 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¡Epa! Mirá qué propuesta. La enseñanza de Jesús siempre fue preciosa, profunda, clarificadora y contundente. Aquí pasó algo, ¿sí?, que está comentado en los versículos previos, después por favor léanlos, pero generó una reacción en muchos de los discípulos que le seguían, de modo tal que ya no andaban con él, dejaron de seguirlo. ¿De qué temas había hablado? Por favor, insisto, léanlos, yo los voy a dar sintéticamente. Primero habló del interés de las personas. Para ver si era de Dios o no, él habló del interés de las personas. También habló de los que buscan señales, que no son los que buscan a Dios, buscan señales, de cómo resolver las necesidades con la ayuda de Dios. Y ahí de vuelta hay que tener cuidado, porque hay muchos que quieren necesidades cubiertas o suplidas, pero hacerlo conforme a la voluntad de Dios es otra historia. Él habló de todo esto. También habló de la creencia y la confianza en el Padre. También habló de su misión como el Hijo de Dios, de la palabra de Dios, del nuevo nacimiento en particular, y de la palabra de Dios de vida por siempre. Esos son los temas que él refirió. Ahora, fíjense lo que dice en el versículo 68. Dice: le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y precioso, y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esto es fantástico, porque en las palabras de Pedro tenemos las razones, o la razón, para ir al Maestro. Allí dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Dios, su palabra, Cristo y las palabras que conducen a la vida eterna debieran ser las causas reales, concretas, para seguir al Padre y al Señor Jesucristo. Muchas veces, en oportunidades, algunos cristianos hablan, declaman, critican sobre un montón de temas. Sobre un montón de temas, pero sobre esto que acabamos de ver no lo hacen. Para tener estas palabras hay que seguir a quienes las brindan. Estos primero las buscaron, las recibieron y las guardaron, porque para darlas hay que tenerlas primero en el corazón. El Maestro, en respuesta a la actitud y a la búsqueda, al correcto andar, o a la correcta búsqueda de sus discípulos, es muy cercano a ellos. Y como tutor atiende y ayuda en cada una de las necesidades que tiene. Ahora vamos a ver un caso, un ejemplo de esto, en Lucas 22:11, por favor. ¿Vamos bien? Lucas 22:11. Dice, acá le da instrucciones Jesús a sus discípulos, en particular es sobre la última cena, de hecho, y dice en Lucas 22:11, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El que estaba organizando era el Señor, era el maestro. Podemos observar entonces que hay una cercanía concreta entre maestro y discípulo, que
no se pierde, no cambió luego de que Jesús ascendiera y que fuera ya ungido como Señor. Un ejemplo de ello lo vemos en Pablo y los discípulos con los que él trató, que se mantuvieron amorosamente cercanos en esta relación. La causa que une y mantiene esa unidad es el deseo por tratar con el mismo Dios, el mismo Señor, aprender la misma palabra, aprender sobre la vida futura, hablar los mismos temas y hacer lo que al Padre le agrada. Esas son las causas que influyen en esta unidad, los elementos que influyen en esta unidad. Más adelante, en el libro de Hechos, vayamos yendo, por favor, Hechos 14, aquí vamos a trabajar una oportunidad en la que Pablo, luego de obrar un milagro que llevó a que un hombre caminara por primera vez en su vida, esto sucedió en Listra, por distintos motivos fue apedreado y echado fuera de la ciudad. Mirá qué respuesta. Absolutamente loco. ¿Qué pasó entonces? Entonces los discípulos fueron a él para ayudarlo y lo alentaron de manera que pudiera seguir su ministerio. Vamos a Hechos 14, vamos a leer del 19 al 23. ¿Sí? Hechos 14, 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo, fíjese qué propósito el de esta gente, que bajo, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Qué generosos estos tipos. La verdad, que asombra por ahí cuando uno... Y Pablo había sanado un hombre que no había ayudado en la sanidad de un hombre que no había caminado nunca. En el 20 dice, pero rodeándole los discípulos, aquí está la palabra macetes, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Gracias a Dios que Pablo pudo contar con la ayuda de los discípulos, que lo animaron para que pudiera seguir adelante y salir de esa ciudad y visitar toda la región hablando de los temas profundos de la palabra de Dios. ¿Cómo debe haber sido de amoroso y efectivo el aliento, el consuelo y la ayuda de estos hermanos a Pablo? Vamos a leer el 21, por favor. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, la ciudad donde lo trataron tan mal, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermoso, hermoso. De este registro se desprende claramente que un discípulo no puede no saber que hay y habrá tribulaciones, problemas y dificultades. Miren, yo sé que es una obviedad. En la vida tenemos todo esto. Ahora, con Dios, no es que esto va a dejar de estar. Va a estar, pero tenemos su ayuda. Tenemos su ayuda. Y cuando uno quiere andar haciendo la voluntad de Dios lo que a Él le agrada, se van a sumar otras tribulaciones, problemas y dificultades. Insisto, tenemos su ayuda. Dios tiene que hablar de estas cosas en su palabra y nosotros como discípulos tenemos que conocerlas, si no, ¿cómo estaríamos preparados adecuadamente para soportarlas,
y vencerlas con la ayuda de Dios y del Señor. ¿Cómo habrían estado, si no estaban preparados, cómo habrían estado estos discípulos prestos para ayudar a Pablo? Tendrían que haber improvisado, sacado fuerza de otro lado. Uno tiene que estar listo. Imagínense ustedes en esa situación, ¿cuántos se habrían desanimado de ver al apóstol apedreado? Es muy extremo esto. Sin embargo, estos hermanos nuestros ayudaron al apóstol, colaboraron con la edificación de la iglesia y ayudaron en toda la obra de Dios que Él les llamó a hacer. Gracias a este trabajo de estos discípulos, a este aliento de los discípulos, el apóstol pudo seguir su camino y seguir con su ministerio. También vemos que las autoridades a las que se refiere cuando los vuelve Pablo a visitar, estos ancianos que él constituye, primero fueron discípulos, fueron fieles y constantes en creer y confiar en el Señor. Y así desarrollaron una relación estrecha con Él. Ahora, esa relación no puede tener crecimiento sin obediencia al Señor. A Pablo, al Señor. Por supuesto, si Pablo está en sintonía con el Señor, es también con Pablo. Y es así, el apóstol se manejó de ese modo. Pero tenemos que aprender a tener obediencia al Señor. Mateo 21, por favor. Unos libritos antes. Volvemos para atrás. Mateo 21. Aquí vamos a ver un ejemplo práctico de cómo es y debiera ser la obediencia de los discípulos. Mateo 21, 1, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. Envió dos discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Ahí está. Ahí tenemos el ejemplo de cómo es y cómo debiera ser. Una vez que sabemos lo que hay que hacer, cuando identificamos claramente el mandato, listo, hay que hacerlo. No darle más vuelta. Cualquier persona puede aprender a hacer algo que alguien enseñe. Cualquiera. Pero un discípulo del Señor tiene una actitud que lo distingue. ¿Sí? Busca aprender a pensar del mismo modo que su maestro. Eso distingue al discípulo del Señor. Una cosa es imitar acciones y otra, absolutamente distinta, es imitar el corazón de quien enseña. Por favor, vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 1. Allí dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muy bien, Pablo se encontró con una lamentable situación en Corintia.
Había hermanos alejados del andar que agrada a Dios. Por ello, Pablo fue inspirado a escribir dos epístolas, 1 Corintios y 2, las tenemos para disfrutar. ¿Con qué propósito? Bueno, primero procuró ayudarles a volver a un andar correcto, ese fue el propósito. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo para poder hacer esto? Bueno, primero les recuerda lo que enseña la palabra de Dios. Luego, explica y amplía lo que no entendieron, que era donde estaban fallando. Y entre los ejemplos prácticos, porque esto es importante, hay que saber qué hacer y cómo hacerlo. Y nada mejor que un ejemplo práctico. Y entre esos ejemplos prácticos, le presenta de referencia su propio andar. ¿Por qué? Porque Pablo había logrado andar del mismo modo que anduvo Cristo. ¿Sí? Y les dice esto a estos hermanos nuestros para que lo imiten a él, para que también lleguen a andar y manifestar el andar que tuvo Cristo. ¿Y eso por qué? Bueno, es fácil de responder. Está disponible para cada hijo de Dios imitarnos, imitar a Pablo e imitar a Cristo. Vamos a ver un poquito más del tema. Por favor, vamos a Filipenses 3. ¿Sí? Filipenses 3, no los apuro, tranquilos. Vamos a leer el versículo 17. ¿Estamos ahí? Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Lo mismo que le dijo a los corintios. Mirá. Y dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, que es el mismo ejemplo del andar de Cristo. Entonces, podemos imitar el andar de Pablo y al hacerlo se ponen en evidencia dos cosas. Primero, que desarrollamos o manifestamos, exponemos una conducta que agrada a Dios, la conducta que agrada a Dios. Y por otro lado, ¿sí?, dejamos de manifiesto un andar que asemeja al andar de Cristo. Pero en esta época, en nuestro lugar, donde nos movemos, nosotros tenemos disponible andar con este andar. Volvemos a 1 Corintios, vamos al capítulo 4, ahí nos vamos a detener un momentito, capítulo 4, 1 Corintios, versículo 6. Vamos a sumar algo más. Primera de Corintios 4, 6. ¿Sí? Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, dice Pablo, y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis, miren qué notable, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Upa. Este ejemplo que se brinda en las escrituras del andar apropiado, ¿sí?, o conforme según Dios, un andar que agrade a Dios, apunta a que no solo aprendamos a actuar como Dios desea que lo hagamos, sino también para que también tengamos una manera de pensar como la de nuestro Señor. A eso apuntan estos ejemplos. No pensar más allá de lo que está escrito evita que haya algunos que piensen que son mejores, que son mayores, que son más grandes, o que merecen un trato diferencial, diferente al que puede recibir otro hermano. Si imitamos estos ejemplos, no habrá quien presuma de estas cosas. No habrá preferido. ¿Por qué? Y porque cada uno preferirá a todos. Porque el que ama con el amor de Dios no se envanece y trata a cada hermano suyo por lo que vale Cristo. ¿Se entiende?
Vamos en este mismo capítulo a trabajar los versículos 16 y 17, ¿sí? Dice, por tanto os ruego que me imitéis. Fantástico, acá también ruega. Fíjense lo amoroso que es Dios y los ejemplos de los hombres de Dios que debemos imitar. Por tanto, os ruego que me imitéis. Nos lo dice a nosotros, no a otros. Por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, y qué cosa, fiel en el Señor. Epa. El cual os recordará mi proceder en Cristo, la conducta correcta, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermoso, realmente maravilloso. Este andar no es exclusivo de apóstoles y maestros o profetas. Incluye a todos los hijos de Dios, de todas partes, de todas las iglesias. Estos ejemplos también los podemos tomar no solo de quienes nos presiden en el Señor, sino también, y en especial, de todos los hermanos fieles en el Señor. Esto es un tema serio y hay un llamado a estar atentos al andar propio y al de los hermanos para no imitar un andar inapropiado o desordenado. Si no, en donde estamos no tenemos un hermano que tenga algo en lo que está andando, en su conducta, que no sea imitable, esto se puede deber a que estamos solos, ¿sí? O a que no estamos atentos. Porque realmente los hijos de Dios, está bien, cometemos errores, ningún problema, pero también aciertos. Y uno puede ver y ponderar estos aciertos en los hermanos y aprender de ellos. Para eso es la familia, para edificarnos mutuamente. Y lo hacemos de este modo, con el ejemplo. Por favor, segunda de Tesalonicenses. ¿Sí? Vamos a ir al versículo 3, perdón, capítulo 3, segunda de Tesalonicenses 3. Los versículos que vamos a trabajar son del 6 al 9. ¿Sí? Entonces en el 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, acá ya no es ruego, cojo el parche, dijo la. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¡Epa! A eso es un freno. Ahora, ¿cómo saber si uno mismo o un hermano anda desordenadamente? Es un gran tema, ¿que no? Ahora, como siempre, como en toda situación, ¿desde dónde partimos? Partimos desde lo que enseña la palabra de Dios. Y en lo posible, la que tengamos a mano, que nos acercaron a aquellos que son un ejemplo entre nosotros. Desde ahí largamos. Ahora, no tiene que haber dudas en este punto. Es fundamental la atención y la práctica de las escrituras. En otros términos, lo que vamos entendiendo y lo que hacemos con la palabra de Dios. Versículo 7. ¿Sí? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, esfuerzo, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Mirá qué compromiso. Mirá qué compromiso. Estos hombres ejemplares trabajaron con esfuerzo y dedicación,
para no ser gravosos. Esa es una frase muy particular que significa no ser una carga. Esa expresión se emplea básicamente para señalar tres usos. Uno es el de describir una carga física pesada, muchos kilos, algo incómodo para mover. Eso es ser gravoso, eso es una carga gravosa, algo con mucho peso. También se usa para hablar cuando alguien habla de forma muy dura y severa. Ese sería el segundo uso. Y el tercero aplica en que alguien puede ser una carga económica para otros. ¿Sí? Un andar cristiano ordenado no implica tratar con dureza extrema a los hermanos, aunque estén en error o no compartamos la misma iglesia. No pasa por ahí. ¿Sí? Tampoco condiciona u obliga a otros, ¿sí?, económicamente. No puede haber obligación. Si alguien está en problema, está bueno que reciba una ayuda. Está muy bueno ayudar. Pero no puede haber obligación. Estas cosas son desvíos de lo correcto, que en oportunidades, lamentablemente, son enseñadas como parte de la doctrina. Pero aquí vemos que no es así. Todas estas son acciones con un grado de perversión, y esto lo voy a explicar. Nosotros tenemos el blanco acá, tiramos flechita con arco y damos en el centro. Esto es alcanzar la meta. Ahora, si la flechita dio lejos, fallamos, eso es pecado. Objetivo y falla. Ahora, si en lugar de dar justo al objetivo, está acá, o por la periferia, ¿sí?, es un desvío. Todo desvío, por chico que sea, es una perversión de lo recto. No tiene más sentido que esto. No le metamos más carga emotiva porque esa palabra puede ser muy mal entendida. Es esto. No es un pecado pleno, pero no es un acierto. Es casi un acierto. Eso es una perversión. ¿Ok? Nuestro esfuerzo y nuestra dedicación deben ser para imitar a Cristo y a los que se condujeron y conducen como Él. Lo maravilloso es que el resultado será que tendremos un andar que servirá de ejemplos para otros. Y por ahí lo logremos sin buscarlo. Porque lo único que queremos es imitar a otros. Por favor, Juan 13. ¿Sí? Les doy un minuto. Juan 13 vamos a leer el versículo 15. Allí dice, el Señor, por supuesto, el que habla es Jesús, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es hermoso esto. Más sintético imposible. En los evangelios tenemos el ejemplo vivo de nuestro Señor. Entonces, como discípulos, si queremos imitar su corazón y su andar, no hay excusa. Vamos allí, aprendemos qué hacer, qué pensar y qué sentir. Por favor, Juan 13, versículos 34 y 35. No estamos tan lejos. Allí dice, Juan 13, 34 y 35. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Jesús amó al punto de entregar su vida por cada persona del mundo. ¿Sí? Por cada persona del mundo.
hasta por aquellos que lo rechazaron. Y aún hoy lo rechazan y no aceptan sus logros, que inclusive por ahí no quieren saber nada con él, o con una Biblia, ni hablar con nuestro Padre. Pero nos dejó ejemplo. Este es el ejemplo que nos dejó. Este es el modo de pensar y sentir en el corazón. Por favor, vamos a Primera de Pedro, hacia el otro lado de la Biblia, a la derecha. Primera de Pedro 2, versículo 21. ¿Vamos bien? No se los ve muy convencidos. Pero bueno, sigamos. Primera de Pedro 2, 21 dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien. Como dijimos anteriormente, este discípulo sigue el ejemplo de su maestro. Es un seguidor de su estilo de vida. Y lo que evidencia, o lo que dejó más en evidencia el andar de nuestro maestro, de Jesús, es que vivió y vive siempre de acuerdo a la voluntad del Padre. Juan 8:29, volvemos para Juan, ahí vamos a estar un ratito, pero vamos a empezar en el capítulo 8, versículo 29. De alguna forma aquí refuerza este concepto de que él siempre hizo la voluntad del Padre, dice en 8:29 de Juan, dice, porque el que me envió conmigo está. Qué claridad en eso. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Es así. Nosotros podemos tomar ese ejemplo y buscar hacer de nuestro día, en nuestro día y de nuestro día, que le agrade a Dios. A veces va a ser más fácil, otra va a haber que arremangarse. Pero está disponible hacer. Tenemos ese ejemplo. Volviendo al versículo de Juan, a Juan 15, con el que iniciamos con el 15:8, podemos preguntarnos, o podríamos preguntarnos, si aparte de ser discípulos del maestro y aprender a pensar del mismo modo que él, podríamos preguntarnos si habrá más condiciones para dar fruto. Recordemos que este versículo, Juan 15:8, habla de condiciones, en particular con lo que tiene que ver con dar fruto, con dar gloria a Dios y desarrollar una relación estrecha y dinámica entre discípulo y maestro, pero no es la única condición. O sea, ¿habrá más condiciones? Sí, las hay. Y en el contexto de donde vimos este Juan 15:8, se habla de algunas otras, no de todas, esto hay que ir desgranándolo de a poco, pero suma algo más que vamos a tratar hoy. Por favor, Juan 15, vamos a comenzar con el versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y ahí vamos a hacer un alto. Por favor, pongan un señalador porque vamos a visitar otros registros, pero tenemos que considerar lo siguiente. Es muy importante, muy relevante para cada hijo de Dios, esto que va a decir o que dice Jesús en este contexto. ¿Por qué? Porque habla de permanecer. Y menciona esta palabra en varias de sus formas. ¿Qué significa permanecer? Bueno, primariamente es quedarse. Recordemos que hubo discípulos que se fueron. Bueno, un discípulo realmente para ser discípulo tiene que quedarse. También esta palabra se la emplea, tiene usos,
como estar, vivir, vivir en mí, permanecer en mí, morar, durar, continuar y perdurar. Vamos a ver algunos pocos usos notorios que nos den un poco la idea de la importancia de esta palabra. Cuando se la emplea siempre es por una cuestión de fondo específica, ¿sí? Vamos a ir entonces a segunda de Juan, en el versículo 9. Ustedes saben que no tiene capítulo segunda de Juan. Es una epístola cortita, pero se la puede poner como capítulo 1, 9. Es Apocalipsis, Judas, tercera de Juan, segunda de Juan. Y en segunda de Juan, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera, no he comentado la palabra persevera en cada uno de los usos que vamos a leer, es la palabra menos, la palabra griega menos. Entonces, cualquiera que se extravía y persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bueno, es un versículo cortito y contundente. Parece un golpe de boxeador. Son 3, 4 chirlos así, cortito. Hay varios hechos que podemos resaltar acá. Primero, hay una doctrina de Cristo que tiene como eje central a Dios y su identidad como Padre, y a Jesús en su identidad como Hijo de Dios y como Cristo. Segundo, esta doctrina, esta enseñanza, se distingue de cualquier otra que haga confusa la identidad del Padre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Finalmente, tercero, se afirma que por la falta de permanencia en la enseñanza correcta, se produce un extravío y pérdida de la comunión con el Padre y con el Señor. Entonces, no es menor lo que comenta. Aquí nosotros tenemos un ejemplo muy claro que por un lado tenemos o perseveramos o extravío. Ya está. Uno tiene un montón de caminos por los que extraviarse. No vamos a entrar en eso, no da el tema, pero lo hay, sabemos que lo hay y no hace falta agregar más. Por favor, volvemos a Juan, pero en este caso vamos a ir a Juan 6. Recuerden que vamos a volver también a Juan 15. En Juan 6 vamos a leer los versículos 26 y 27. Perdón, 27 a 29. Juan 6, 27 a 29. Allí dijo Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, menos esta palabra que estamos estudiando, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué linda pregunta. 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tomá. Entonces, generar confianza y creer en el que Él ha enviado es obrar las obras de Dios. La instrucción correcta nos alimenta para llevar adelante las obras de Dios, todas aquellas que nosotros debemos llevar adelante. En cada una de ellas debemos cumplir confiadamente lo que el Padre desea que hagamos por medio del Señor. Es así de sencillo. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2. Ya queda poco, no sufran. Segunda de Timoteo 2, versículo 13 y 14. Los espero que lleguen.
Muy bien. Segunda de Timoteo 2:13 dice, es hermoso, dice, si fuéramos infieles, honestamente, uno llega al punto de la vida donde sabe que en alguna patinada se da, pero esto es fantástico. Dice, Él permanece fiel. Por eso tenemos la posibilidad de volver a los brazos del Padre cada vez que metemos la pata. Pero aprovechemos una comunión en largo plazo. Tratemos de no meter la pata mucho. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, dice Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, con lo divertido que es, pero no hay que hacerlo. No es importante ver quién tiene la razón. Lo importante es agradar al Padre. Entonces, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha encima, sino que es para perdición de los oyentes. Y uno se pierde cuando empieza a discutir. No tiene que ser así. Pero fíjense qué importante, Él permanece fiel. Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros. Ahora que tenemos una idea un poco más clara de la importancia de lo que está enseñando Jesús acá con permanecer, vamos a volver a Juan 15, por favor, y vamos a ver el tremendo ejemplo que nos da. La tremenda enseñanza que aporta aquí el Señor. Juan 15, vamos a leer primero los versículos 4 a 7, que serían el contexto del versículo 8 con el que empezamos la enseñanza. ¿Sí? Dice, permaneced, menos, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis menos en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Que es una forma también de decir que no conviene estar separados. O sea, la pregunta sería, ¿podemos hacer cosas sin tener en cuenta lo que agrada a Dios y a nuestro Señor? Miren, la respuesta es sencilla, claro que sí. No voy a decir que la hacemos casi todos los días, pero claro que sí. Lo embromado es que así hacen los hombres naturales. Nosotros cuando nos descuidamos y los que se oponen a Dios en todo el tiempo. Ahora, el fruto de estos actos no nos es oculto, nos deja sin provecho. No tiene provecho, y algunos, bueno, tienen condenación de parte de Dios. Pero ojo. Versículo 6, por favor. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano sin fruto. O sea, cuando hay un pámpano sin fruto, se lo corta y se lo tira. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Permanecéis en mí y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en el sentir de nuestro Señor y Maestro y tener un andar agradable al Padre sucede cuando vivimos lo que aprendemos de su palabra. La pregunta que cabe, o la pregunta que incomoda, es ¿quién es el responsable de que estas palabras permanezcan en uno mismo? Cada uno lo es. No, pero aquel que me enseñó esto, que estaba mal, y, está bien, corregilo. Y después, ¿quién tiene que permanecer? ¿Quién lo corrige? Cada uno.
Pero el otro es muy alto, este es muy gordo, aquel no, socialmente no me conviene. Cada uno es responsable sin poder echarle la culpa al otro. Cada uno lo es. Cada uno debe buscar entender las palabras de la palabra de Dios para recibirlas y vivirlas. Cada uno debe aprender a distinguirlas y separar esa palabra de las palabras de los hombres que transmiten de lo suyo y no de Dios. El responsable es uno mismo. Antes de avanzar un poquito más, o de cerrar en realidad, hay algo que se menciona en el contexto que es importante de ver y entender, particularmente porque hemos visto en este último registro de Juan, que el que no quiere permanecer va a pérdida. ¿Sí? O el que no permanece, mejor dicho, va a pérdida. Sin embargo, hay algo que se menciona en el contexto que es muy importante de ver. Juan 15, versículo 1 a 3. Eso vamos a entender. Dice, yo, decía el Señor, soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, acá hay una o dos cositas que por ahí acepto que deberíamos haber empezado por acá, pero dice, el pámpano del que habla acá es el brote verde, tierno y delgado de la vid. A los mendocinos no hay que explicarle nada, a los sanjuaninos tampoco, pero al resto que de casualidad tenemos una parra, no le conocemos los nombres. Bueno, ese brote verde y tierno es el pámpano. También el pámpano es llamado sarmiento o vástago. Un estudioso de la escritura, el doctor Bullinger, tradujo en una de sus obras este versículo y dice que debe leerse así. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, en lugar de lo quita, dice Bullinger, dice lo levanta. En otras palabras, lo levanta del suelo donde no puede llevar fruto y cuida de él para que produzca más fruto. Y al que lleva fruto, que es lo que continúa diciendo el versículo 2, y al que lleva fruto, lo poda para que dé más fruto. El doctor termina diciendo, habla pues aquí de dos casos distintos, de dos clases de pámpanos. Uno que no da fruto y otro que lo da. Al primero lo levanta para que dé fruto, al segundo lo poda para que dé más fruto. Esto es muy amoroso, realmente, de parte de nuestro Padre, porque si alguien desea permanecer unido a la vida, no importa la condición en la que se encuentre, Dios mismo se ocupa de él hasta que dé fruto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ya lo empezó a hacer. Vamos al versículo 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Dios la que nos limpia. Cuanto más atento a ella, cuanto más la llevemos a la práctica, más limpios estaremos y más frutos tendremos. Y ese fruto le dará gloria a Él, a nuestro Dios, a nuestro Padre, que nos ayuda en todo. ¿Cómo entonces no seguir y permanecer con un maestro y un padre con estos corazones? Aún así, el 6 habla de esa posibilidad. 6, 7. Pero vuelve. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis que así mis discípulos. Es precioso esto.
Un último tema en referencia a permanecer. Vamos a seguir leyendo el contexto. El versículo 9 y 10 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Clarito. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren, a los hombres se les pueden ocurrir muchas formas de interpretar cómo permanecer en el amor de Dios. La verdad, si les da más tiempo, buscan más vueltas, no se preocupen. Tienen otras interpretaciones. Pero, pero, guardar los mandamientos es hacer lo que Dios enseña y pide. Ese es el modo de permanecer en el amor de Dios. Juan 8:31, por favor. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No es la multitud, no son los discípulos, acá es a todos los que creyeron en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Epa! Ahí está. Muchos pueden decir que son discípulos del Señor, pero hay condiciones. Hay condiciones claras que se deben llevar adelante, que debemos cumplir. Todas a la mano de todo hijo de Dios. De cada uno. No son incumplibles. Ahora, en nuestro crecimiento y desarrollo debemos aprender a entender para poder distinguir y separar las palabras de los hombres de las palabras de Dios. También debemos seguir a nuestro Maestro, copiando su corazón y su andar. Preguntémonos, o podríamos preguntarnos cada tanto, ¿cuáles son los motivos por los que vamos a la iglesia? Para verificar si entre ellos se encuentra buscar y conocer a Dios un poco más. O si simplemente buscamos recibir y tener noticias nuevas, enterarnos de algo novedoso. También ver si estamos imitando a aquellos que tienen un andar más cercano a Cristo. ¿Para qué? Para tratar de copiarlo, de imitarlo. De imitarlo. Casi todos, en algún momento de la vida, pensábamos en adquirir una profesión y llevábamos adelante en nuestros juegos, en nuestros pensamientos, las conductas que nos parecían que eran propios de esas profesiones o de los ejemplos que tomábamos, llámense, qué sé yo, bomberos, médicos, policías, en fin, todo esto. Ahora, ¿por qué no querer ser como Cristo y tener el mismo sentir de Él? ¿Por qué dejarlo para más tarde? ¿Y por qué no buscar ese andar de ese modo ahora mismo? ¿Por qué no? Para ser un discípulo hay que ir a la palabra de Dios a diario. A diario. Seguir los ejemplos que allí nos comunica Dios. También seguir los ejemplos de los fieles que andan como Cristo y permanecen en el sentir de nuestro Señor. Y hay algo que es maravilloso en este tema y que es muy, muy importante que entendamos. Está disponible llevarlo adelante. Dios no va a pedir que imitemos a Cristo, a Pablo y a los fieles si no lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Todo depende
de dónde y cómo pongamos nuestra atención. Si me permiten, voy a orar. Y te damos gracias, Padre, por todos estos ejemplos de andares que te agradan, estos ejemplos que has dejado para que nosotros aprendamos y consolidemos en nuestra vida. Te damos gracias por aquellos que hoy son referentes entre nosotros porque podemos copiarlo en aquello que hacen agradándote, en que hacen conforme a tu voluntad. Y te damos gracias por tratarnos, Dios, con tanto amor cuando nos está faltando generar los frutos que a ti te agradan, que a ti te glorifican. Te damos gracias porque, Dios, queremos alabarte, respetarte, amarte y glorificarte. Y para esto, Dios, tenemos que tener un andar como discípulo muy preciso, cada vez más preciso. Y tú nos ayudas a lograrlo. Gracias, Padre, por esto, por la transmisión de hoy, por los que no han podido estar, por suplir todas nuestras necesidades y por darnos descanso en medio de una generación que no desea alabarte, Padre. Gracias, Padre, por tanto amor, por nuestro Señor y en su nombre. Amén.